Hola, ¿cómo andan? Bueno, como les contaba mientras hacíamos el panorama internacional, el domingo la transmisión no salió buena. Evidentemente cada vez hay más problemas con internet, así que a partir de ahora lo que vamos a hacer los domingos, vamos a salir directamente grabado. La idea es seguir todos los domingos con el panorama nacional e internacional, pero con esta nueva modalidad para que evitar futuros problemas sobre la calidad de la charla que tenemos todas las semanas. Así que ahora es excepcional y el próximo domingo, obviamente, como les dije, arrancamos grabado. Bueno, sin más vueltas, vamos a ver nuestras placas. Bueno, como siempre, los invito a que me sigan en YouTube, en Twitter y en Facebook. Suscríbanse, así estamos todos los domingos conectados. Por supuesto, a los que quieren participar en política, como les vengo contando, formo parte de UNITE por la Libertad. Bueno, desde aquí queremos hacer nuestro aporte para poder cambiar las cosas. Eh, a ver, ¿cuál es la situación de hoy de nuestro país? Sí, Alberto se parece cada vez más a De la Rúa. Esta cosa de negar, de las torpezas, de encerrarse en sí mismo, de un país que rompió la economía, rompió la salud, un discurso que es para los propios, que, a ver, no lo vamos a negar, todos vemos la crisis que se está viviendo y escenarios de una salida anticipada. A ver, eso seríamos muy necios en no decirlo y en horrorizarnos, rasgarnos las vestiduras hablando de democracia e institucionalidad que no tiene nada que ver con la situación real que el país está viviendo. Eh, que el presidente, que el jefe de bloque del oficialismo, que ocupa el cargo por ser hijo de, diga que los mercados tienen que entender que la economía la maneja el gobierno, eh, no solamente habla de una falta de formación, de alejamiento de la realidad, sino también de una gran irresponsabilidad, porque realmente estamos viviendo una situación que es realmente crítica, que no la vivimos desde el Rodrigazo. No solamente estamos comparándolo con el 2001, sino con todas y cada una de las grandes crisis que el país tuvo y que estamos al borde del abismo. Entonces, quienes ocupan los cargos más importantes tienen que ser mucho más responsables de lo que dicen. A ver, este dato lo tomé hace muy poco tiempo. No puede ser que cada 100 pesos que gasta el Estado solamente 12 pertenecen a la recaudación. Esa es la situación en la que estamos. Es tal vez la forma más gráfica de describir en qué situación está nuestro país. Y que el 50% de todo eso sea emisión. Es gravísima la bomba que estamos alimentando. El frente de ellos, el frente del gobierno, hoy está mal y cada vez que vemos a sus representantes y cuáles son las peleas que tienen entre ellos, demuestran que no solamente no están gestionando, sino que tienen un conflicto interior que los coloca en una situación de debilidad absoluta. Escúchenlo a Cunio. Bueno, a ver, vos no podés ser más hijo de puta, Alberto Fernández, porque no te pudieron parir dos veces. Vos le decís de verdad al pueblo argentino, cara dura, hipócrita, bipolar, descerebrado mental, que tu gestión ha sido un éxito, la reputa madre que te parió, que gracias a vos y a la exitosa gestión que llevas adelante, le salvaste a 1,5 millones de argentinos estar abajo de la línea de pobreza. Mandaste 6, la puta que te parió, abajo de la línea de pobreza. Tal cual. Volvemos al 12 de octubre. A ver, estamos hablando de un gobierno que no está gestionando, que tiene un serio problema económico, que no ha gestionado la crisis sanitaria, que tiene conflictos internos y obviamente tiene a casi todo el país en la calle. El 12 de octubre fue más grande que el 17 de agosto. Es previsible que
el 8 de noviembre sea más grande inclusive que el 12 de octubre. Vimos mucha más gente a pie, son cada vez menos autos, cada vez más gente transitando, el obelisco lo vemos cada vez más lleno. Las imágenes hablan por sí solas. La vista aérea. A los colectivos, cuidado, papi. El Metrobús tiene que avanzar muy despacio porque ya hay mucha gente que está ocupando. Mira, ahora cuando vamos a seguir. También ocurrió algo que hay que marcarlo. El gobierno le dio el visto bueno a que un grupo de militantes ocuparan las puertas de Olivos previo a la marcha como elemento disuasorio. Grave error, porque fue más gente todavía. Y no solamente eso, estamos en una situación social donde el hartazgo se está convirtiendo en bronca y subir la apuesta mostrando a militantes en un tono de desafío no mejora las cosas, sino que las empeora y mucho. Esto era lo que se vivía al principio de la protesta, cuando apenas estaba comenzando a llegar gente. Y cuando los que se autoconvocaron a la marcha llegaron, comenzaron los insultos a la militancia acá. En uno de los cuadros vemos cómo se retiran. Y el tono fue escalando. El gobierno debiera reflexionar que hay una inmensa mayoría que ya está harta, con bronca, que las cosas no están funcionando. Entonces es muy torpe movilizar un puñado de militancia porque ya no tienen más que eso, y lo vamos a ver en las imágenes del 17 de octubre. Provocar a quienes ya están hartos es lo menos inteligente que pueden hacer. Debieran dedicarse a gestionar, a hacer las cosas bien y probablemente el clima social se apacigüe. Si no, lo único que van a hacer es incrementar este malestar. Más imágenes sobre lo que fue el 12 de octubre. Más gente mayor luchando por sus derechos. Un espíritu... A ver, si bien hay hartazgo y hay enojo, también hay una cohesión en este grupo que se movilizó, que muestra que está muy claro hacia dónde quiere ir la sociedad. A diferencia de lo que vamos a ver en lo que ocurrió el 17 de octubre, esta movilización no solamente fue en el obelisco, hubo gente en Olivos, pero también en todo el país, no solamente en barrios, en otros barrios de la capital federal, sino que en las capitales provinciales, como ocurrió en Córdoba o inclusive en el Calafate. Está todo el país movilizado, inclusive en La Matanza. Otro punto de lo que ocurrió el 12, la convocatoria a las puertas de la casa de Cristina Fernández. A ver, acá hay que dejar algo muy en claro.
Cuando Cristina Fernández moviliza todo su poder político para atacar la institucionalidad con el fin de resolver sus problemas judiciales, no lo hace como funcionaria. Es decir, uno puede estar en contra de movilizarse al domicilio de alguien cuando actúa como funcionario sobre una visión política. Una medida uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. Entonces, desde esa óptica podemos pensar, no, está mal, hay que ir donde este funcionario trabaja. Pero cuando esta persona está activando los resortes del Estado para arreglar su situación judicial, porque a los ojos de todo el mundo es un delincuente, y para colmo tenemos un poder judicial que durante mucho tiempo estuvo retirado, es ahí donde la sociedad inevitablemente avanza para reclamar. Entonces no le pidan a la gente que se quede en su casa o que vaya solamente al obelisco cuando ven que le están tomando el pelo. Y menos aún cuando, por ejemplo, como vamos a ver en otra imagen más adelante, como en el caso del Museo de la Memoria, si son capaces de hacer un mapa con los presuntos o genocidas juzgados, que, a ver, en otro momento vamos a hablar sobre el término genocidio, pero solamente me quiero focalizar en esto de poner el domicilio de alguien que está siendo juzgado o que ya fue juzgado. Esto aplica también para Cristina. Si son capaces de escrachar de esta manera, a ella también le cabe el mismo tipo de escrache. Así que hay que reflexionar sobre cuando nos rasgamos las vestiduras sobre gente apuntando contra criminales que no han sido juzgados o que ya debieran estar en prisión, porque sobran pruebas, sobran evidencias. Lo que falta es la decisión política bien entendida de que haya una decisión judicial. También hablar de la militancia. Si sabes que ese día, como ocurrió en Olivos, se va a movilizar gente al domicilio de la expresidente, enviar militantes no es la mejor decisión, y menos en un barrio donde les son hostiles. En este caso la gente les tiró con agua, pero tranquilamente podrían haberlos echado como a los ingleses o haberlos orinado de los balcones. No es el lugar para que vayan. Otro punto, las declaraciones del jefe de gabinete, que quienes se manifestaron no eran la gente o no son el pueblo. A ver, este muchacho que no ha demostrado pergaminos para ocupar el cargo que ocupa, que hoy, de acuerdo al desempeño que vemos a simple vista, no pasa de ser un secretario de lujo, tendría que medir las palabras y respetar a quienes tienen el legítimo derecho a reclamar. Y sobre todo cuando son tantas personas que están descontentas, porque esto no pasa de ser una tomada de pelo, una irresponsabilidad y sobre todo por el cargo que ocupa. Tendría que ser un poco más inteligente, Santiago. Sobre el tema marchas, a ver, muchas veces dijimos de que hemos vivido un verdadero estado de sitio en los hechos con esta cuarentena. En algún momento se ha utilizado lo que se llama o se conoce como un tipo penal en blanco, utilizar este estado de sitio en los hechos para perseguir penalmente a la gente. En el primer caso fue abogados que fueron a pedir el funcionamiento del Poder Judicial, que ahora en las últimas horas el juez Ercolini lo sobreselló y avaló el legítimo derecho a peticionar a las autoridades. Y lo mismo una jueza de Mendoza que habló de esto, de lo que les decía, las inconsistencias sobre la constitucionalidad de ese decreto, con lo cual, a ver, un poco habla del retiro que hizo el Poder Judicial en estos meses, pero bueno, el clima político y social está como ordenando las cosas en el sentido que deben ser. El otro tema tiene que ver con, bueno, ya ahora el dólar está en 181, en los últimos días estaba en 178. Tenemos
un ministro de Economía que habla como si viviera en otra dimensión. Escúchenlo. Sabemos que hay muy pocas reservas, como bien lo planteás, y se hizo una mejora en el nivel de retenciones para que el campo pueda liquidar más dólares. ¿Qué pasa si esos dólares los agroexportadores no los liquidan en la medida, en la expectativa que ustedes tienen? Fernando, cuidado con lo de pocas reservas, porque hay que ver, en todo caso, tu estamento es pocas para qué. ¿Pocas para sacar el cepo? Bueno, sí, no se puede sacar el cepo hoy, o los controles de capital tal como están. Pero hay 41.000 millones de dólares de reservas, de las cuales hay una parte importante que se pueden hacer líquidas de un momento a otro. Entonces, hoy tenemos los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando. No, es falso, no tienen reservas. Sí pueden echar mano al oro, pueden echar mano al swap de China, pero cuando eso ocurra, el dólar se va a seguir disparando porque lo que no hay es confianza. El campo no va a liquidar, porque no son tontos, la gente trabaja para cuidar el fruto de su esfuerzo. Como les decía, si no hay confianza, el dólar no tiene techo. Tampoco ayudan las declaraciones del presidente diciendo que no van a meter mano en los depósitos de la gente. Me parece que acá van a tener que reflexionar muy fuertemente sobre cuál es el rumbo que quieren tomar en torno a la economía, porque si no, lo único que van a tener es más caos todos los días. Los mercados no le creen, cualquiera que va a producir algo ya no les cree. Están muy complicados. Otra de las cosas que venimos viendo en estos días, a ver, la última devaluación nos ha colocado por debajo de Haití en el salario mínimo. La falta de empleo, a ver, se han perdido desde abril casi 4 millones de empleos. Y cada vez que aparece uno, como ocurrió en una parrilla acá en la ciudad de Buenos Aires, había 2 o 3 cuadras de cola para buscar un par de empleos. Otra de las cosas que estamos viendo es, empiezan a actualizarse con el incremento del dólar los valores de algunos bienes y servicios que cotizan en esa moneda, como en el caso de los combustibles, que va a arrastrar. A ver, entendamos una cosa, cuando el dólar sube, también sube el precio de la comida. Cuando todo esto se vaya actualizando, ahí es donde va a venir el verdadero problema. Y no es innegable la realidad de que tenemos cada vez más gente en la calle, cada vez más gente revolviendo la basura, y si eso le sumamos la marchita, nos lleva a un panorama que es muy triste. Estiralo un poquito, Hola, Dylan. Necesitamos cambiar en serio. Otro de los temas, Mercado Libre fue elegido dentro de las 10 principales empresas a nivel mundial donde mejor se trabaja. De hecho es la número 8. Este empresario fue corrido por el nivel de impuestos y además tuvo que sufrir las presiones de los Moyano. Fíjense, cuando una empresa funciona bien y no está bajo la presión del sindicalismo argentino o del Estado a través de los impuestos, lo bien que les va. Es un momento de reflexionar si queremos generar empleo. El otro tema es la cuestión COVID. Este dato pertenece al fin de semana, pero ya estamos en 1 millón de casos. Pero no es solamente eso. Estamos quintos a nivel mundial en cantidad de casos. Estamos primero a nivel mundial por cantidad de muertes por millón de habitantes. Ya hemos superado a Suecia en cantidad de muertos por millón de habitantes, cuando Suecia no cerró nada, mantuvo todo abierto, la economía no cayó prácticamente. Acá destruimos todo. Hay que hacer una fuerte reflexión del desastre que hizo esta gente en materia económica y en materia sanitaria. Son una vergüenza. El tema de los vuelos, fíjense lo que hemos venido mostrando las últimas semanas a nivel mundial, pero solo alcanza con ver el mapa de la región.
Los vuelos volvieron a todo el continente, menos a nuestro país. Seguimos con los dramas de la cuarentena. Un muchacho que trabajaba en Córdoba, vivía en Formosa, quiso volver a su provincia donde lo esperaba su hija, terminó muerto porque no lo dejaban entrar a la provincia. Se terminó ahogando para poder ingresar ilegalmente, entre comillas, porque en realidad tenía todo el derecho de volver a su provincia. El tema de los comercios. En Córdoba trataron de forzar el cierre de un bar, terminó en pelea. Y mientras tanto seguimos viendo en la ciudad de Buenos Aires a la policía corriendo a la gente de los bares en el cierre de medianoche. No es por ahí, muchachos. La libertad y la apertura es el camino. Córtenla con la cuarentena. Otro tema que tiene que ver con todos los desastres que hicieron en la cuarentena. Liberar presos, criminales en la calle. Fíjense cómo te roban, por ejemplo, acá en Palermo, en la avenida Bullrich, o en Rosario, Las Mecheras. Lo que vos haces, yo de última no ejerzo violencia haciendo Tampoco. Vos sí ejerces violencia porque esto después me hace un daño psicológico. Sí, ¿El daño? el daño psicológico. Yo no vengo con ¿De revólver. qué me está hablando? Daño psicológico, dice La Mechera, porque la filman. El tema mapuche, el caso del Follel que se resolvió en las últimas horas. Pueden observar ahí en la pantalla, no encuentro a los mapuches dentro del territorio nacional. Veo muchas otras comunidades originarias como tehuelches, ranqueles. No hay mapuches. Lo peor de esto es que tenemos gente que son pícaros, que se autoperciben mapuches y de ahí invocan un derecho ancestral sobre tierras ajenas. Lo grave de esto último es que han tomado un matrimonio de rehén para ocupar una tierra. Hemos llegado a un punto que es realmente grave. Las fuerzas de seguridad y sobre todo el Poder Judicial van a tener que estar mucho más pendientes porque, recordemos, si ellos se retiran, la gente va a tener derecho a reaccionar y de reaccionar como ellos crean conveniente, con todo lo que necesiten para expulsar a la gente de esa tierra. Vamos a hacer respetar los derechos que la Constitución Nacional consagra. A ver, porque estaba yo acá adentro. ¿De quién es esa orden que no puede entrar nadie? ¿Sabes qué? Yo le iba a pedir, por favor, si se puede quedar en la casa o salir con el 4 y dale. Ah, no, me quedo en la casa, yo Por estaba favor, ahí sí. adentro. ¿Sí? Ya le pido, por favor, sí. Se tuvieron que volver con el 4 a la casa porque esta Estoy en gente mi le casa tenía igual, rodeada todo lo que la ustedes casa. están haciendo. Ah, bueno. Increíble. Escuchen el matrimonio. Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Mayer, ella es Débora, mi hermana. Hoy es domingo 18, ya hace 4 días que estamos acá secuestrados por este grupo de pseudo mapuches en nuestro campo en el Follel. Queremos pedirles a todos que no bajen los brazos, que nos sigan apoyando, agradecer a todos los que nos están apoyando y... En las últimas horas la justicia echó a esta gente y algunos quedaron detenidos. Pero esto no puede volver a ocurrir más. Esto es una locura. Mientras tanto, el mismo 12 de octubre, miren lo que pasaba en el Mercado Central. Esta gente, por los colores de la ropa y el acento, diera la impresión que no son argentinos. Pero acá el punto es lo que dicen, que es muy grave. Alquilar, pagar en cosas y tener el pedacito de tierra que tanto queremos. Pero si el gobierno no avanza, a buenas, nosotros estamos avanzando, queremos pagar, pero si no avanza y hay tierras fiscales, hay que tomarlas, compañeros, hay que tomarlas, porque la tierra es nuestra, porque estamos todos. Mientras tanto nos encontramos con casos como el de Tigre, aunque hoy está debatido sobre qué es lo que realmente pasó, pero la noticia llegó como un usurpador que fue muerto por el dueño del terreno, y esto se debe, volvemos a lo que les decía recién,
si la justicia se retira, si el Estado se retira, la gente tiene que hacer lo que necesita para defender sus derechos. Seguimos un poco más con el amigo Cunio, la interna en el gobierno. Cristina, si me entendés, nena, porque ¿sabés qué? A vos no sé quién carajo te vendió que sos intocable, que sos la Virgen de Calcuta, que a vos no se te habla. ¿Sabés qué? Te puedes ir a la puta madre que te parió, ¿entendés, Cristina? Sos una estafadora y una mentirosa. Todo lo que construiste para Alberto Fernández se basó en mentirnos y estafarnos. Tu proyecto no es político, es personal, y nos metiste en este quilombo, y ahora como no sabés cómo salir, porque no tenés plata para repartir, y populismo sin plata es imposible, pretendés aplicarnos la dictadura china. Antes te querías copiar de Chávez, imagínate que ni a la suela de los zapatos le llegás al comandante Chávez, y ahora te querés copiar de Xi Jinping y de la dictadura china en el manejo de las redes sociales, de la información y el control social. Y mire, directora, ¿ve que armaron? Muéstreme. A ver, libertad de expresión. Se suman críticas al gobierno por el organismo estatal para controlar los contenidos en medios y redes. Y ahí vamos a hablar después de ese tema, que realmente cuando ya no gestionan, no tienen plata, necesitan callar a las voces disidentes. Pero primero vamos a lo que pasó el 17 de octubre. El peronismo está fracturado, esta cosa del engendro kirchnerista más lo que eran los tradicionalmente peronistas. Tuvieron que vivir el 17 de octubre divididos y poquitos. Esto arrancó con Moreno, con Duhalde y algunos otros sindicalistas, entre ellos creo que Barrio Nuevo, que hicieron su pequeño homenaje. Una de las perlitas que nos dejó lo que sería para Santiago Cafiero el pueblo, nos dejaron esa mugre. Es realmente increíble que cada vez que esta gente se moviliza, rompen todo lo que tocan, ensucian todo lo que tocan. No saben movilizarse civilizadamente, parecen más una monada que personas. Realmente en algún momento creo que los dirigentes de ese espacio tendrían que reflexionar y pedirle a su gente que actúen de una forma un poco más civilizada, porque si no lo único que van a generar es rechazo. Esta última vez son cada vez menos, como vamos a ver en las imágenes. A ver, esto arrancó. Primera reflexión. ¿Qué tendrá que pensar el padre de Solange, que no pudo ver a su hija, no lo dejaban transitar de una provincia a otra, cuando toda esta militancia la trajeron a latigazo desde el interior, con micros cruzando todo el país? Gente que necesita ver a su familia y no pueden, pero sí desenmascara toda esta cuestión de la cuarentena para la gente en general, pero no si se trata de la militancia de ellos. Lo otro es organizar en el típico acto peronista, con ollas populares y demás en el centro sin ningún tipo de protección. Vean. Son dos países diferentes. Durante el día fueron llegando los camiones, como vamos a ver en las imágenes. Acá no hubo una movilización de apoyo, sino más bien un acto típico de militancia que se circunscribió a pocos sectores: camioneros, taxistas, colectiveros y empleados del Estado. Y para de contar. Eso es lo único que le queda al gobierno. Un pequeño aparato sindical y nada más, y se terminó el gobierno solidario. Les muestro por si no me creen, acá Paseo Colón. Hay menos tráfico que un día normal. Acá desde la Facultad de Ingeniería hasta la CGT, ¿ven? No hay nadie, o sea, sí, hay autos, fluidamente. Esto es fácil. Lo otro tiene que ver cómo llegaron, porque llegaron en
en camiones en peor situación que si fueran ganado, los mensajes, porque todos cargados de agresividad, están como un poco confundidos y viene bien recordar las palabras, por ejemplo, otra vez Cafiero, cuando le pedía perdón al personal médico. Muchachos, ya quedó claro de la hipocresía y el cinismo de esta gente, que la cuarentena solamente es para el que labura y estudia, o para quien tiene algún familiar enfermo. Para ellos no hubo cuarentena. Entonces vamos a empezar a poner las cosas, cada una de las cosas en su lugar. Esta gente está jugando sus últimas fichas y evidentemente la perdieron, porque lo que hemos visto en las últimas horas dan pena. Y otra de las cosas que se vieron, por supuesto, ¿no? Volvió el choripán, volvieron los amigos del Che Guevara, ¿no? Andan en auto nuevo, pero te defienden desde el capitalismo, te quieren defender la revolución inconclusa de los Castro. Y después, obviamente, la otra foto muestra lo que se vivió, ¿no? Nadie con barbijo, fue un descontrol. Otra de las cosas simpáticas, notas de lo que fue el 17 de octubre, fue Delía posteando fotos de la marcha opositora, o Cristina forreando el peronismo, porque, a ver, si hay algo que se merece el peronismo, es el forreo que hace la expresidente sobre ellos. Día de la Lealtad, pero te postea una foto de Néstor. Son muy guapos, son machos que amenazan, que son prepotentes, pero Cristina los lleva de las narices. Y bueno, un poco bien merecido lo tienen. Lo otro, bueno, vuelvo a las imágenes de lo que se vio en esta movilización, este fanatismo casi religioso, y la gente trasladada en peor, como les dije, en peor situación que ganado. Bajan todos, chicas, mujeres, niños, distancia social, 1 metro. Fíjate cómo cumplen las reglas, fíjate. Y los barbijos, Otra de las situaciones que daba un poco de pena es la utilización de inmigrantes que no saben lo que es el peronismo, pero ponernos a cantar la marchita. Gente que vino a laburar, que trató de vivir mejor que en su país de origen, de usarlos. Y como les decía, el 17 de octubre no fue más que un rejunte de un grupo de gremialistas de taxis, de colectiveros y de personal del Estado. Poquitos, prepotentes. Como les decía, fue una caravana de taxis, de camiones, de colectivos, y de autos de lujos de sindicalistas. Pero espera, Marcelo Padovani, ¿qué está pasando allí en Esmata? Está llegando la comitiva del sindicato, bueno, de distintos dirigentes. Estos sindicalistas que estuvieron desaparecidos tanto tiempo, que no pelearon por los derechos de los trabajadores, que permitieron que haya casi 4 millones menos de puestos de trabajo, te muestran sus autos 0 kilómetros. Volvimos al tema del choripán y fíjense el apoyo que tuvo Cristina en la puerta de su casa. ¡Para vos, Jorgito! ¡El choripán móvil, mirá! Si muestran algo todas estas imágenes, primero era que eran pocos, muy pocos. Y lo otro, tienen un ministerio de género, Se cansan de gastar plata en boludeces. Ahora, cuando llega el momento, fíjense cuántas mujeres había en esa marcha. ¿Cuál era el cupo de género que tanto insisten ellos? ¿Se dan cuenta que es cinismo, hipocresía, que no hacen nada de lo que dicen? Que lo único que hacen es inventar estas cosas
para comernos el dinero de los impuestos. Como les decía, no, esta no es una imagen, esta es una imagen de la oposición, esta es la imagen de ellos. ¿Ven? La gente, ellos. Los que trabajan, estudian, pagan impuestos, los que viven de nosotros. Es eso lo que se veía, es triste. Lo único que les queda de apoyo al gobierno es una caravana de camiones, y para de contar. O esta imagen, porque algunas imágenes pueden confundirnos desde dónde se las toman, pero la perspectiva nos ayuda a ver qué fue realmente el 17 de octubre. Fue esto, no fue más. Y los camiones que vimos antes, para de contar. También convocaron a hacer una movilización a través de un gran Zoom, que fracasó por falta de competencia. Los militantes, cuando quisieron entrar a verlo a Alberto, se sintieron más o menos así. ¡Hola! ¡Mi gente, ¿dónde está? A ver. Desde el gobierno, el jefe de los trolls kirchneristas le echó la culpa a la National Security Agency. A ver, los americanos están para otras cosas, muchachos, no estamos. Si ustedes no tienen la capacidad de hacer un Zoom, es un problema de ustedes. Esta incompetencia se ve reflejado en todo lo que hacen. Así que mejor suerte para la próxima. Sí están para crear este tipo de organismos como el Nodio, para ver qué es lo que opinan los periodistas, qué es lo que se dicen en las redes, perseguir, porque como no gestionan, necesitan perseguir. ¿Saben qué? Me hace acordar mucho a lo que pasaba en el franquismo. Se parecen los nombres, ¿no? Nodio, Nodo, son una pequeña dictadura. Lo otro son las declaraciones, como las de Daddy Brieva. ¿Cómo anda? Bien, vos, yo, una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No. Después Daddy dijo que no, que lo decía en chiste. Acá tengo un sentimiento encontrado con esto. La verdad es que me da cosa que se tenga que activar el Poder Judicial para investigar los dichos de un pelotudo de estos. Me parece que la cosa va más por el repudio social que otra cosa, al cual después no debiera reclamar este señor. Si los vecinos van y lo putean en la puerta de la casa, y bueno, fíjate lo que vas a decir, hermano. La reaparición de Macri, no sé qué sentido tiene, no ayuda a posicionarse dentro del frente opositor. Vamos a tener opiniones divididas. No, por ejemplo, decir que Massa fue quien organizó las piedras en el Congreso junto a Cristina, ya a esta altura de los hechos no sé si suma. Decir que este va a ser el último gobierno populista tampoco tiene sentido, porque de hecho el de él fue un gobierno populista, porque no hizo las reformas estructurales. Por no haber hecho esas reformas estructurales lo llevaron a perder la elección. A ver, en más o menos todos vienen haciendo populismo. Lo que necesitamos es realmente una reforma que busque la libertad en el sentido de volcarnos abiertamente al capitalismo. Y hoy no está pasando esto ni en este gobierno ni en ninguno de los anteriores. El tema de las declaraciones sobre la cuestión de la inteligencia ilegal, hacer espionaje ilegal. Fíjense cómo, da un poco de vergüenza cómo el presidente se tiene que apoyar en un periodista para poder responder a lo que le está preguntando su colega. La causa de espionaje, más o menos tenemos claro qué es lo que piensa, lo dijo el otro día, pero digo, hay imágenes, hay fotos de dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo durante su gobierno. ¿A qué las atribuye? ¿Qué cree que fue lo que pasó? Cuentapropistas. Él es un experto del tema. Sí, ¿puedo preguntar? Cuentapropistas. Sí, ¿de qué? ¿De la AFI? Sí. O sea, agentes de la AFI que por cuenta propia le sacaban una foto a Santilli o a Rodríguez Larreta. Sí. Y la AFI nunca se...
Bueno, da un poco de vergüenza esa declaración. El tema de Tigre, a ver, los enfrentamientos dentro del gobierno, querer voltear a un concejal en nombre del cupo de género y tomar el Consejo Deliberante muestra cuál es la situación interna en todos los niveles en el gobierno. Los incendios que siguen sin ser controlados, no hay evidentemente una política sobre el tema. Estos incendios se ven, las imágenes pertenecen a Salta, a Jujuy, a Córdoba. Bueno, ya vamos casi cerrando. Massa fue a lo de Juana Viale, a lo de Mirta, y fue muy curioso que el postre que le dieron fue un panqueque. Felicitaciones a la cocinera, supo interpretar muy bien el momento político. Nada, esto para cerrar la imagen que nos deja el 17 de octubre, muy simbólica. Veremos si esto se refleja en el futuro. Así que nos vemos nos vemos la semana que viene con nuestro resumen nacional e internacional de noticias y opinión. Así que buenísimo, nos vemos la próxima. Chao.